Buenas tardes, saludos, mi nombre es Carlos Flores. Gracias por ver este video. De igual manera, suscríbase a mi canal y denle like para futuras informaciones. Hoy quiero hablarles simplemente de cómo podemos amortizar una inversión conjunto con una casa, cómo podemos sacarle ese provecho. Antes de comenzar, quiero introducir a los que no me conocen. Mi nombre es Carlos Flores, soy licenciado en Realtor, soy contable y soy inversionista. Así que quiero enseñarle un poquito, más o menos utilizando lo que son mis experiencias que he tenido con mis inversiones y aplicándolas en un promedio de cómo estamos viviendo actualmente. Así que les voy a explicar rápido. Me gustaría que presten atención. Es como yo, esto lo estoy llevando a los números actuales, pero como yo en los pasados años, con una compra de inversión, pude saldar mi casa en 10 años, mi casa primaria en 10 años. Me ahorré miles de intereses y luego de 10 años no tengo esa deuda y tengo una inversión o un activo que me sigue produciendo, sigue creciendo en su valor, que en un futuro, pues si fuera a venderlo, pues tengo eso a mi lado. Así que les voy a explicar. Esta es la ecuación que yo utilicé en mi experiencia, pero aquí se las voy a explicar con unos números más en promedio y con unas fechas más en promedio. Si pensamos que vamos a comenzar en el 2015 comprando nuestra casa primaria, necesitamos, como todo el mundo, cuando es la primera casa, un 3.5 de down payment. Ese es el mínimo de pronto que necesitamos para comprar esa casa. Pues tomando eso como base, 3.5, y tomando que la casa que voy a comprar en este caso fue en el 2014 y fue por 300,000 en ese momento, el 3.5 es 10,500. O sea, yo tengo que tener 10,500 aparte de mis gastos de cierre. Muchas veces cuando son propiedades nuevas, la constructora o el development te cumple los gastos de cierre y no tienes que sacar más de tu bolsillo, pero por lo general un presupuesto de 10,500 de entrada. Vamos a obviar lo que son los gastos de cierre porque, como le expliqué, muchas veces son cubiertos, muchas veces no, pero vamos a sacar eso. Si fuera que no son cubiertos, estamos hablando de un 4% del valor, pero vamos a pensar que fueron cubiertos, así que solamente necesito 10,500 para entrar con mi casa primaria. Vemos aquí, como lo expliqué, la casa fueron 300,000, mi aportación con un 3.5 fueron 10,500. Esto me da lo que la casa eventualmente va a pagar en un pago mensual. Voy a obviar lo que son lo que es el escrow, que es lo que pagamos, la porción del seguro y la porción de los impuestos o taxes. O sea, esa parte la voy a obviar. Por lo tanto, mi pago de principales intereses, que viene siendo lo que voy a pagarle al banco, que es la ganancia del banco por prestarme, hacerme ese préstamo, y el pago que se aporta al balance de mi casa, él suma mensualmente a 30 años, que es por lo general lo que se recomienda que se haga, suma unos 1,265. Eso es solamente el pago principal e intereses, 1,265. Al pasar un año, yo recomiendo, fue lo que yo hice, en el 2015, tuve 12 meses para ahorrar un poco de dinero, un poco de capital y comprar mi segunda casa. Mi segunda casa que básicamente es la casa de inversión. En esa casa, con la idea de comprarla y ponerla en renta, ponerla en renta, esa casa yo la estoy viendo como una inversión a futuro. Muchas personas compran propiedades de inversión y lo que hacen es que cogen lo que es el líquido, el sobrante del pago de mortgage, lo cogen para como otro ingreso adicional mensualmente. En mi caso, yo lo estoy pensando a futuro porque así el beneficio es a corto plazo y es mucho más grande. Obviamente no dependo de eso, simplemente puse una inversión, es como una acción. Compro una acción y espero que ella suba en su precio y tenga más equity a mi favor. Pues al año siguiente, en 2015, yo compro mi primera casa con un precio promedio de $150,000. Conseguí esa casa por $150,000. Como le explico, es una casa de inversión, por lo tanto los bancos en la mayoría de los casos te pide un 20% de entrada. 20% que tienes que tener en presupuesto para ponerlo y ellos te financian el 80%. En ese caso, el 20% representa $30,000 que tengo que tener en presupuesto para hacer esa inversión.
¿Cuál es la renta estimada de esa casa? Pues en aquel entonces $1,300, la renta estimada. ¿Qué pasa? Que entonces mi pago estimado a que son 150,000, puse 30,000 de inversión, financiado $120,000, mi pago estimado serían 506 del pago, que eso incluye lo que es los intereses y lo que es el principal. 506 a 30 años. A eso le sumamos lo que es el escrow y los taxes. Obviamente el pago viene siendo un poco más alto, pero tomando en consideración que los escrow y el taxes son $294, un estimado promedio, a mí me sobran de los 1,300, todavía me sobran $500. Ese fue el ejemplo que le comenté, que mucha gente con esos $500 los cogen como un ingreso mensual. En el caso mío no lo hice así, lo reinvertí. Ese sobrante de $500 que hice, se lo pagué al principal de esta hipoteca desde el día 1. Desde el día 1, o sea, por los efectos, estoy pagando $500 al principal, más $506 que es principal e intereses. Eso se divide en dos partes. Obviamente, según van pasando los meses, se va pagando más al principal, menos de intereses. Pero eso va cambiando mensualmente. Por eso lo redondeé así, 506, porque ese monto no va a cambiar. Lo que cambia es la distribución de ese monto. Por lo tanto, el pago mensual es 506 más 500, pero la casa yo la rento en $1,300. Estos $1,300 yo no los estoy pagando, los está pagando el inquilino que se muda a la casa, paga $1,300 y con eso yo distribuyo, es un in and out. Yo distribuyo los $1,300. ¿Y cómo lo distribuí? Pues pagué los 506, que es mi compromiso con el banco, pero le añadí otros $500 al principal y 294 que era el escrow. O sea, lo que me estipula el banco que debo pagar más el escrow, mi sobrante eran 500 y eso se lo pagué al principal. Así estuve por 10 años pagando, cogía con lo recibía en el banco, lo pagaba al otro banco. Una ecuación redonda por 10 años. ¿Qué pasa en 10 años? Muchas cosas cambian. Obviamente las casas, como todo, sube y baja, pero la tendencia es alcista, o sea, tiene unos picos más hacia arriba que hacia abajo y más agresivos hacia arriba. No quitamos obviamente de la ecuación que ha habido situaciones aisladas que ha caído el mercado de bienes raíces, pero no es usual y costumbre. Eso es cosas aisladas y cada vez se prepara para que eso, el mercado, evitar caer en esa situación nuevamente. Ejemplo, el 2008, 2009 que pasó una recesión. Pero ya como vimos en esto de la pandemia, en esta situación, pues ya el gobierno y el banco estaban preparados y prefirieron mejor jugar con los intereses en vez para poder permitirle a la gente seguir comprando casas y mantener los precios y obviamente el flujo de venta y compra. Y obviamente pues no fue el impacto tan grande porque ya estaban esos intereses, aparte de que también hay un seguro que a resultado del 2008, 2009, 2010 de la recesión, que es el PMI Insurance. Ese seguro cubre al banco de cualquier catástrofe con el mercado de bienes raíces, que le da a ellos una seguridad adicional para poder entonces prestar el dinero. Pero volviendo aquí, pues entonces tenemos que en el 2014 compré una casa por $300,000 con $10,500. Pasa un año, logro conseguir $30,000 y compro mi primera casa de inversión para rentarla en $1,300. Esos $1,300 pago al principal mi obligación, que son los 506, y tengo un sobrante del pago de los 1,300 de $500 que los abono al principal. Eso lo pongo obviamente a largo plazo, lo pongo automático y me olvido de ello. ¿Qué pasa? En mi caso, obviamente pasados los años, nos vamos un poco a futuro, como le expliqué, estos son ejemplos con fechas, pero en mi caso sí fue la situación, pero con diferentes fechas. Pero en este caso, pongámonos a pensar en el futuro, que llegamos al 2024. Obviamente, hacemos unos cálculos podemos utilizar Excel para hacer unos cálculos y ir actualizando la información, pero en el 2024, ¿qué ocurrió? Que ya en el 2024, mi balance al principal de mi casa primaria, haciendo mis pagos todos los meses, ya llevo 10 años, mi balance es $224,000. Pero la casa de inversión, que no la he pagado yo lo que puse de entrada fueron $30,000 el día 1, esa casa lleva 10 años pagándose sola y ya su balance, como se le está dando un principal de $500 adicional a lo que entra con el pago mensual,
pues ya el balance son $38,000. Eso lo sacamos con una tabla de amortización y esos son los números que nos da realmente. En el 2024, ¿qué yo hice? O lo hice en años anteriores, pero ¿qué debe hacer usted? Pues simplemente toma en consideración 10 años, son estimados un 15% de incremento en valor, lo que es el equity de las propiedades, o no es el equity, el valor de las casas están subiendo un promedio de 15 años anual, 15% anualmente. Esos 15% representa que para el 2024 mi casa primaria de $300 está valiendo en el mercado $525. La casa de inversión que me costó $150,000 está en el mercado ya valorizada a $262,000. Obviamente tengo 525,000, 262 son los valores que tengo en esas dos propiedades, pero mis balances son 224 y $38,000. ¿Cuál es mi enfoque en esto? Saldar mi casa primaria. Obviamente, y no estar los 30 años. Tengo el periodo de 30 años para establecer estrategias, pero mientras más rápido tú saldas tu casa primaria, mucho más de intereses te vas a ahorrar y obviamente vas a dormir más cómodo porque tienes ya una seguridad a tu lado que sigue cada vez creciendo en valor, pero ya no le debes al banco. Obviamente, tomando como ejemplo 2024, el principal a mi casa primaria son de 300,000, debo 224, y en la casa de inversión de 150,000 debo 38,000. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo recomiendo? En una ecuación así es como las acciones. Abajo las retienes, cuando sube ejecutas. Pues yo vendo en el 2024 mi casa de inversión por el precio que ya habíamos comentado, que son $262,000. Con esos $262,000 pues saldo mi casa primaria. En este caso vendo la casa de inversión, saldo mi casa primaria. ¿Qué me dio esto? En 10 años, con una inversión de $30,000, me eliminó 20 años de hipoteca y miles de dólares de intereses. Obviamente, con una inversión de 10,500 que puse a mi casa primaria, 300,000 a mi casa de inversión, en 10 años yo pagué de mi casa primaria 152,000. En total yo gasté de mi bolsillo en 10 años 192,500. Obviamente viví en una casa que también, si no hubiese vivido pagando la hipoteca, hubiese que estado pagando renta. Y la renta también sube. La casa es una hipoteca, el pago es fijo, en la mayoría de los casos es fijo y no sube, no importa cuánto valga la casa. Pero en este caso, de mi bolsillo gasté $192,500. Y con esos $192,500, lo que hice fue que saldé mi casa y ahora tengo un activo de $525,000. O sea, mis $192,500 los convertí en 10 años en $525,000. Y esto no se detiene aquí porque cada vez que pasan los años siguen revaluando las propiedades y sigue subiendo el valor de la propiedad. Obviamente es como el costo de vida, sigue hacia arriba, hay unos picos, pero obviamente la tendencia es alcista. Obviamente también les explico que con $262,000, con $30,000, perdón, vendí una casa en $262,000. Obviamente la diferencia yo no puse más ningún dólar ahí, simplemente fue el pago de la mensualidad que fui pagándola ahí, no viene de mí, viene del el que la tengo rentando. Y le gané $232,000 en 10 años. Eso me cubre lo que yo debo y saldo. Básicamente fueron 773% de incremento si consideramos mi inversión inicial y lo que le gané al final. Nada más, otro tema adicional, en intereses en mi casa primaria, al saldarla en 10 años me economicé $73,000. O sea, por todos lados gané. Y en este caso ya mi crédito se libera de 2 hipotecas, el cual si mantengo un empleo o otras inversiones, cualquier tipo de ingreso, puedo volver a comprar otra casa de inversión, porque lo que representa son $30,000. Inclusive puedo esperar un poco y sacarlos de aquí mismo, $30,000, y compro otra inversión. A diferencia que ahora sí la inversión me puede dar a mí el ingreso mensual y de lo que el sobrante del pago. Y en adición también, si no tienes los $30,000, puedes utilizar lo que es un HELOC, que lo he mencionado otras veces. De ahí le sacas de tu valor
sacas una línea de crédito y pagas los $30,000 y vuelves a hacer la jugada y a producir dinero mensualmente. Pero ya tienes una casa al lado tuyo que vale $525,000. O sea, si no fuera esta la ecuación, yo hubiese estado otros 20 años, hubiese gastado más $73,000, más hubiese gastado mucho más en la segunda casa de inversión. Y en cualquier situación, pues no tengo nada mío todavía porque tiene un link en las propiedades, porque le pertenece todavía al banco. El banco tiene algún derecho sobre esas propiedades que las puede ejecutar. Pero obviamente esta es la ecuación sencilla. Con una casa de inversión saldaste tu casa primaria en 10 años. Esto lo puedes repetir varias veces y liberas tu crédito de 2 hipotecas, el cual está bastante limpio para coger una tercera o una nueva hipoteca y hacer otros tipos de negocios. Por eso les comento que lo que es el negocio de las propiedades en bienes raíces es un negocio que es hasta más seguro que las acciones. Y no es que sea 100% seguro, pero es más seguro. Tienes un crecimiento increíble, tienes muchas maneras de jugar y apalancarte, como yo lo he hecho en mi vida personal. Así que les recomiendo, si quieres saldar su casa en 10 años sin sacar un centavo de su bolsillo, solamente necesitaría $30,000 en este ejemplo de inicio. Y con esos $30,000 es como ponerlos en una cuenta. Esos $30,000 van a crecer a $262,000 en este ejemplo. Obviamente puede crecer mucho más o un poquito menos, depende de muchos factores, pero de que va a crecer, va a crecer. Y esa casa de inversión no la paga usted tampoco. Usted no tiene que pagar nada, simplemente atender una que otra cosita con la propiedad, cosas mínimas, pero fuera de eso es un retorno fabuloso que te da mucha ventaja para hacer muchas de tus metas y poder entonces seguir apalancándote. Con esta ecuación, ya les repito, en 10 años saldré de mi casa, no saqué un extra de mi bolsillo, me economicé mucho dinero de intereses y al día de hoy pues sigo comprando inversiones. Estoy mucho más flexible en la parte económicamente para poder hacer más inversiones. Pero de 30 años la eliminé en 10 años. Otro punto que les quiero recomendar, si van a refinanciar su propiedad por la razón que sea, siempre busquen 30 años. Siempre busquen 30 años. A veces las personas dicen, pues voy a refinanciar para 15 años porque quiero eliminar mi casa en 15 años. Con 30 años tú puedes hacer lo mismo en 15 años, pero si tienes una hipoteca de 15 años, no la puedes hacer en 30 años. O sea, es mejor tener una de 30 años, haces una tabla de amortización, sacas cuánto debe ser el pagaré mensual y la saldas en 15 años. Inclusive te ahorras más en intereses porque una hipoteca a 15 años tiene un interés un poco más alto. Una hipoteca a 30 años un interés un poco más bajo. Por lo tanto, es mejor tener una casa a 30 años y la saldas en 15, pero nunca, y le repito, este es mi consejo, nunca de 30 quieras bajar a 15, porque tú puedes jugar con cuántos años las quieres saldar, pero si pones a 15 ese es el máximo que tienes que saldar y es la obligación, si no la puedes perder, así que siempre 30 años. Y de igual manera, pues ya les expliqué esto, espero que lo hayan entendido, es un poquito, quizás que hay que verlo una que otra vez para entenderlo más, pero después voy a hablar más sobre ello en más detalle o más básico, pero es algo que lo veo básico. Es simplemente entenderlo. De una vez entiendas el concepto, cómo ejecutas, cómo mueves, tienes muchas ventajas y muchas oportunidades para poder entonces apalancarte con los bienes raíces, tanto para inversión, tanto para liquidar tus propios activos y crecer obviamente en los activos, el precio de activos, liquidar las deudas, tienen los activos. Si no fuera esta la ecuación, yo hubiese tardado 30 años para saldar mi casa. 30 años y hubiese gastado mucho más dinero del que gasté o del que invertí inicialmente. Así que les recomiendo, si no has comprado tu casa primaria, casa de inversión, amarra una con la otra para que en 10 años, promedio puede ser un poco menos, a veces puede ser un poco más, pero en promedio en 10 años puedes liquidar tu casa simplemente, en mi caso, con $30,000 que saqué el primer año. Eso fue todo y ya esos 30,000 me pagó mi casa 100% y me quitó 30 años de hipoteca. Así que esto es todo por ahora. Espero que no haya muchas dudas o preguntas. Y cualquier cosita, pues suscríbase a mi canal, dele like para futuros videos de cómo quizás podemos apalancarnos. Quizás tenemos las oportunidades frente a nosotros, pero no las vemos. No las vemos porque estas son ecuaciones que
todo el mundo puede tener. Es simplemente ver los números, ver las alternativas y ver cómo el mercado se está moviendo. Así que gracias por ver este video y los veo en un futuro video. Gracias.